deadly riots over the government's plan to avoid defaulting on its loans. Is that the unemployment keeps rising, and it has to keep rising just because you have an excess supply of goods, which is this is all borrowed money that our and that debt is owned by banks in other countries. It's been over Right here at home. In the form of a convenient personal loan. A filter cigarette that delivers the taste, and I 45 malt liquor. Are you Quite some time ago, by a psychologist, I first learned it from my grandmother. Now, my grandmother was a wonderful person. She taught me how to play the game Monopoly. She understood that the name of the game is to acquire. She would accumulate everything she could, and eventually she became the master of the board. And then she would always say the same thing to me. She'd look at me and she'd say, "One day, you'll learn to play the game." One summer, I played Monopoly almost every day, all day long. And that summer, I learned to play the game. I came to understand the only way to win is to make a total commitment to acquisition. I came to understand that money and possessions, that's the way that you keep score. And by the end of that summer, I was more ruthless than my grandmother. I was ready to bend the rules if I had to win that game. And I sat down with her to play that fall. I took everything she had. I watched her give her last dollar and quit in utter defeat. And then she had one more thing to teach me. Then she said, "Now it all goes back in the box." All those houses and hotels, all the railroads and utility companies, all that property and all that wonderful money. Now it all goes back in the box. None of it was really yours. You got all heated up about it for a while. But it was around a long time before you sat down at the board. And it will be here after you're gone. Players come and players go. Houses and cars, titles and clothes, even your body. Because the fact is that everything I clutch and consume and hoard is going to go back in the box, and I'm going to lose it all. You have to ask yourself, when you finally get the ultimate promotion, when you've made the ultimate purchase, when you buy the ultimate home, when you have stored up financial security and climbed the ladder of success to the highest rung you can possibly climb it, and the thrill wears off, and it will wear off, then what? How far do you have to walk down that road before you see where it leads? Surely you understand, it'll never be enough. So you have to ask yourself the question, what matters?
Los bebés que nacen prematuros a menudo son puestos en incubadoras, con varios tipos distintos de dispositivos y maquinarias durante semanas o quizá meses. Ahora se sabe que si esos niños son tocados y acariciados en la espalda durante apenas 10 minutos al día, eso estimula su desarrollo cerebral. Así que el tacto humano es esencial para el desarrollo, y de hecho, los bebés que nunca son alzados en brazos morirán. Esto muestra cuán fundamental es para los seres humanos la necesidad de ser abrazados. En nuestra sociedad existe una desafortunada tendencia a decirle a los padres que no tomen en brazos a sus hijos, que no los sostengan, que no levanten a los bebés que lloran por miedo a malcriarlos, o para fomentar que duerman toda la noche no los levantas, que es justo lo contrario de lo que el niño necesita. Y estos niños puede que vuelvan a dormirse porque desistan y sus cerebros simplemente se apaguen como una forma de protección ante la vulnerabilidad de ser realmente abandonados por sus padres. Pero sus recuerdos implícitos serán los de un mundo al que le importa un bledo. Muchas de estas diferencias son estructuradas a muy temprana edad. De algún modo, la experiencia de los padres sobre la adversidad, de cuán dura o fácil es la vida, se transmite a los hijos, ya sea a través de una depresión materna o el mal humor de los padres con sus hijos, pues tuvieron un día duro, o sencillamente están muy cansados al final del día. Y estos tienen poderosos efectos en la programación del desarrollo infantil, de la cual sabemos mucho ahora. Pero esa temprana sensibilidad no es solo un error evolutivo. Existen también en muchas distintas especies. Incluso en las plántulas hay un proceso temprano de adaptación al tipo de medio en el cual van a desarrollarse. Pero para los humanos, la adaptación es a la calidad de las relaciones sociales. Entonces, a una edad temprana, el cómo eres criado, cuánto conflicto hay, cuánta atención recibes, es una muestra del tipo de mundo en el que puedes estar creciendo. ¿Estás creciendo en un mundo donde tienes que pelear por lo que puedes conseguir? ¿Vigilar tu espalda? ¿Valerte por ti mismo? ¿Aprender a no confiar en otros? ¿O estás creciendo en una sociedad donde dependes de la reciprocidad, la mutualidad, la cooperación? ¿Donde la empatía es importante? ¿Donde tu seguridad depende de tener buenas relaciones con otra gente? Y eso necesita un desarrollo muy diferente a nivel emocional y cognitivo. Y eso es de lo que se trata, la sensibilidad temprana. Y el ser padre es casi inconscientemente un sistema de transmitir esta experiencia a los hijos, de la clase de mundo en el que están. El gran psiquiatra infantil D.W. Winnicott dijo que fundamentalmente dos cosas pueden ir mal en la infancia. Una es cuando ocurren cosas que no deberían ocurrir, y otra, cosas que deberían suceder, pero que no suceden. En la primera categoría están las experiencias traumáticas de abuso y abandono de mis pacientes de la zona este del centro y de muchos adictos. Eso es lo que no debió ocurrir, pero ocurrió. Por otro lado, está la atención armoniosa, sin estrés, sin distracciones, del padre que cada niño necesita y que muchas veces no tienen. No sufren abusos, no son abandonados ni tampoco traumatizados. Pero lo que debería ocurrir, la presencia de un progenitor disponible emocionalmente, simplemente no existe para ellos, por el estrés en nuestra sociedad y el entorno paterno. El psicólogo Alan Shore lo llama abandono próximo, cuando el padre está físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Yo he pasado más o menos los últimos 40 años de mi vida trabajando con las personas más violentas que nuestra sociedad produce. Asesinos, violadores y demás. En un intento por entender qué causa esta violencia, descubrí que los más violentos criminales en nuestras prisiones habían sido ellos mismos víctimas de un grado de maltrato infantil que estaba más allá de la escala de la que jamás pensé que se podían aplicar al término de abuso infantil. No tenía ni idea de la profundidad de la depravación con la que los niños en nuestra sociedad son tratados con demasiada frecuencia. Las personas más violentas que vi eran ellos mismos, los sobrevivientes de un intento de asesinato, a menudo a manos de sus padres, de otras personas de su entorno social, o fueron los sobrevivientes de familiares quienes, a su vez, fueron asesinados por otras personas. Buda sostenía que cada cosa depende de todas las demás. Él dice, el todo contiene las partes, y las partes contienen el todo. Es decir,
no puedes comprender nada si lo aíslas de su entorno. La hoja contiene al sol, el cielo y la tierra, obviamente. Esto ha demostrado ser cierto, por supuesto, en todas partes y específicamente cuando se trata de desarrollo humano. El término científico para ello es la naturaleza biopsicosocial del desarrollo humano, la cual afirma que la biología de los seres humanos depende en gran medida de la interacción con su entorno social y psicológico. Específicamente, el psiquiatra e investigador Danny Siegel, de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, acuñó la frase neurobiología interpersonal, que quiere decir que el modo en que funciona nuestro sistema nervioso depende en gran medida de nuestras relaciones personales. En primer lugar, con los padres que nos cuidan. En segundo, con otros personajes influyentes en nuestras vidas. Y en tercer lugar, con toda nuestra cultura. Así que no puedes separar el funcionamiento neurológico de un ser humano del entorno en el cual creció y en el cual continúa existiendo. Y esto es cierto durante el ciclo de la vida. Es particularmente cierto cuando eres dependiente e indefenso, mientras tu cerebro se desarrolla, pero es igual de cierto en adultos e incluso al final de la vida. Los seres humanos han vivido en casi todo tipo de sociedades. Desde las más igualitarias, las sociedades de cazadores y recolectores parecen haber sido muy igualitarias, basándose, por ejemplo, en compartir alimentos, intercambiar regalos. Pequeños grupos de personas viviendo mayormente de la búsqueda de alimentos, pero también algo de la caza, mayormente entre personas que has conocido al menos toda tu vida, si no, rodeado por primos terceros o más cercanos, en un mundo en el cual hay una gran fluidez entre los diferentes grupos, en el mundo en el cual no hay gran cosa en términos de cultura material. Así es como los humanos han cursado la mayor parte de su historia homínida, y no es de extrañar que lo convierte en un mundo muy diferente. Una de las cosas que se obtienen como resultado es que hay mucha menos violencia. La violencia grupal organizada no es algo que ocurría en ese momento de la historia humana, y esto parece estar bastante claro. Así que, ¿dónde nos equivocamos? La violencia no es universal. No está simétricamente distribuida a través de la raza humana. Existe una enorme variación en la cantidad de violencia en diferentes sociedades. Algunas sociedades prácticamente no tienen violencia. Hay otras que se destruyen a sí mismas. Algunos de los grupos religiosos anabaptistas son completa y estrictamente pacifistas, como los amis, los menonitas o los suteritas. Dentro de algunos de estos grupos, por ejemplo, en el de los suteritas, no se han registrado casos de homicidio. De nuestras grandes guerras, como la Segunda Guerra Mundial, mientras la gente estaba siendo reclutada, ellos se negaban a servir en el ejército. Preferían ir a la cárcel en lugar de servir en el ejército. En los kibutz, en Israel, el nivel de violencia es tan bajo que los tribunales penales envían a menudo delincuentes violentos, personas que no han cometido crímenes, a vivir en los kibutz, a fin que aprendan cómo vivir una vida no violenta, porque esa es la manera de vivir allí. Por lo tanto, estamos ampliamente moldeados por la sociedad. Nuestras sociedades, en el sentido más amplio, incluyendo a nuestras influencias teológicas, metafísicas, lingüísticas, nuestras sociedades ayudan a moldearnos sobre si creemos o no que la vida se trata básicamente del pecado o la belleza, sobre si la vida del más allá nos hará pagar por cómo vivimos nuestras vidas o si resulta irrelevante. De una manera general, las diferentes sociedades grandes podrían ser calificadas como individualistas o colectivistas. Y te encuentras con gente muy diferente y con diferentes mentalidades, y sospecho que con diferentes cerebros también. Nosotros en Estados Unidos estamos en una de las sociedades más individualistas de todas, con el capitalismo como sistema que te permite llegar cada vez más alto dentro de una pirámide potencial. Y el trato es que viene cada vez con menos redes de seguridad. Por definición, cuanto más estratificada es una sociedad, menos personas tienes como iguales, menos gente con quien tienes relaciones simétricas y recíprocas. En cambio, lo que encontramos son discrepancias y un sinfín de jerarquías. Un mundo donde tenemos pocas relaciones recíprocas es un mundo con mucho menos altruismo. Así que esto nos lleva a una coyuntura imposible.
que es tratar de entender con la ciencia perspectiva cuál es la naturaleza de la naturaleza humana. Ya sabes, a cierto nivel, la naturaleza de nuestra naturaleza es no estar particularmente restringidos por ella. Hemos desarrollado una mayor diversidad social que en cualquiera de las otras especies, más sistemas de creencias, de formas de estructuración familiar, de cómo criar a los niños. La capacidad para la variedad que poseemos es extraordinaria. En una sociedad en la cual se predica la competición y muy frecuentemente la explotación despiadada de un ser humano por otro, el obtener ganancias a partir de los problemas de otros y muy a menudo la creación de problemas con el propósito de sacar provecho económico, la ideología dominante muchas veces justifica este comportamiento, apelando a una naturaleza humana fundamentalmente inalterable. Así, el mito en nuestra sociedad es que, por naturaleza, la gente es competitiva, individualista y egoísta. La verdadera realidad es totalmente opuesta. Tenemos ciertas necesidades humanas. La única forma en la cual se puede hablar sobre naturaleza humana, concretamente, es reconociendo que hay ciertas necesidades humanas. Poseemos una necesidad humana de compañía y de contacto cercano, de ser amados, incluidos y aceptados, de ser vistos, de ser recibidos por quienes somos. Si esas necesidades están cubiertas, nos convertimos en personas compasivas, colaboradoras y que sienten empatía por otras personas. Entonces, lo contrario que a menudo vemos en nuestra sociedad es, de hecho, una distorsión de la naturaleza humana, precisamente porque muy pocas personas tienen sus necesidades cubiertas. Luego, sí se puede hablar de naturaleza humana, pero solo en el sentido de las necesidades humanas básicas que son evocadas instintivamente, o debería decir, ciertas necesidades humanas que nos conducen a ciertos rasgos cuando están cubiertas y a un conjunto diferente de rasgos cuando son denegadas. Entonces, cuando reconocemos el hecho de que el organismo humano, el cual tiene una gran flexibilidad adaptativa que nos permite sobrevivir en muchas condiciones diferentes, está también rígidamente programado para ciertos requerimientos del entorno o necesidades humanas, un imperativo social empieza a emerger. Así como nuestros cuerpos necesitan nutrientes físicos, el cerebro humano demanda formas positivas de estímulos del entorno en todas las fases de desarrollo, necesitando al mismo tiempo ser protegido de otras formas negativas de estímulos. Y si las cosas que deberían suceder no suceden, o si las cosas que no deberían pasar pasan, es evidente que la puerta puede abrirse no solo para dejar entrar una cascada de enfermedades físicas y mentales, sino también muchos comportamientos humanos perjudiciales. Así que mientras cambiamos nuestra perspectiva hacia afuera y consideramos el estado actual de las cosas, debemos hacer la pregunta: ¿está la condición que hemos creado en el mundo moderno verdaderamente manteniendo nuestra salud? ¿Está la base de nuestro sistema socioeconómico actuando como una fuerza positiva para el progreso y el desarrollo humano y social? ¿O está la gravitación fundacional de nuestra sociedad yendo verdaderamente en contra de los requerimientos evolutivos fundamentales necesarios para crear y mantener nuestro bienestar personal y social? Entonces uno podría preguntar, ¿dónde empezó todo esto? Lo que tenemos hoy. Realmente un mundo en un estado de colapso acumulativo. Comienza con John Locke. Y John Locke presenta la propiedad. Tiene 3 salvedades tan solo para el derecho a la intimidad y la propiedad. Y las 3 salvedades son: debe quedar suficiente para otros, y que no debes dejar que se eche a perder, y que tú, sobre todo, debes mezclar tu trabajo con ello. Parece justificado. Mezclas tu trabajo con el mundo, entonces tienes derecho al producto, y siempre y cuando quede lo suficiente para otros, y siempre y cuando no se eche a perder y no permitas que nada se desperdicie, entonces está bien. Él invierte mucho tiempo en sus conceptos y en su famoso tratado sobre el gobierno, y ha sido desde entonces el texto convencional para el entendimiento económico, político y legal, y es aún el texto clásico que se estudia.
Bien, después de que él da las salvedades y tú te encuentras pensando acerca de si estás de acuerdo o no con la propiedad privada, ha dado una muy buena, plausible y poderosa defensa de la propiedad privada. Bueno, las deja caer. Las deja caer así, tal cual, en tan solo una oración. Dice, bueno, una vez que se introdujo el dinero por consentimiento tácito de los hombres, entonces se convirtió. Y no dice que todas las salvedades son canceladas o borradas, pero eso es lo que sucede. Así que ahora el producto y tu propiedad no son adquiridos por tu propio trabajo. Oh no, ahora el dinero compra el trabajo. Ya no hay consideración acerca de si queda suficiente para los demás, ya no hay consideración sobre si se echa a perder porque él dice que el dinero es como la plata y el oro. El oro no puede deteriorarse y por lo tanto el dinero no puede ser el responsable del desperdicio, lo cual es ridículo. No estamos hablando de dinero y plata, estamos hablando de cuáles son sus efectos. Es una incongruencia tras otra. Simplemente el más alarmante truco de prestidigitación lógica en donde él se sale con la suya, pero que concuerda con los intereses de los dueños del capital. Luego llega Adam Smith, y lo que agrega es el concepto de religión a esto. Locke comenzó con que Dios lo creó de esta manera, este es el derecho de Dios, y ahora también tenemos a Smith diciendo, no solo es el de Dios. Bueno, realmente él no lo está diciendo, pero esto es lo que está pasando filosóficamente. En principio está diciendo que no es solo una cuestión de propiedad privada. Eso ya se presupone, se da por hecho. Y que hay inversionistas que compran mano de obra. Se da por hecho. No hay límite sobre cuánta mano de obra de otros pueden comprar, cuánto pueden acumular, cuánta es la desigualdad. Eso ya se da por sentado. Y entonces él llega con su gran idea y de nuevo simplemente se introduce, entre paréntesis, de pasada. ¿Sabes? Cuando la gente sale a vender productos, es decir, la oferta y las otras personas los compran, la demanda, etc., ¿cómo obtenemos que la oferta se iguale a la demanda o que la demanda se iguale a la oferta? ¿Cómo pueden llegar a un equilibrio? Y esa es una de las ideas centrales de la economía. ¿Cómo se logra el equilibrio? Y él responde, es la mano invisible del mercado que las pone en equilibrio. Ahora resulta que Dios, de hecho, es inminente. Él no solo entregó los derechos a la propiedad, sus recursos y sus derechos naturales respecto a lo que Locke dijo. Ahora tenemos como Dios al propio sistema. De hecho, dice Smith cuando habla, y debes leer La totalidad de la riqueza de las naciones para encontrar esta cita, dice, la escasez de la subsistencia pone límites a la reproducción de los pobres, y la naturaleza no puede manejarlo de otro modo, salvo mediante la eliminación de sus hijos. Así que anticipó la teoría de la evolución en el peor sentido. Esto es muy anterior a Darwin. Entonces los llamó raza de trabajadores. Así que se puede ver que había un racismo inherente aquí. Había una inherente ceguera vital para matar innumerables niños. Y pensó, esa es la mano invisible haciendo que la oferta se equipare a la demanda, y la demanda a la oferta. Por tanto, ¿ves cuán sabio es Dios? Así puedes ver que muchas de las cosas realmente virulentas, destructoras de vidas y ecogenocidas que están sucediendo ahora también tienen, en cierto modo, un gen del pensamiento proveniente de Smith. Cuando reflexionamos acerca del concepto original del llamado libre mercado, sistema capitalista, como fue concebido por los primeros filósofos económicos, como Adam Smith, vemos que la verdadera intención de un mercado estaba basada en bienes vitales, tangibles y reales para comerciar. Adam Smith nunca comprendió que el sector económico más lucrativo del planeta estaría, al final, en el área del comercio de finanzas, llamada área de inversiones, donde el dinero en sí es simplemente obtenido mediante el movimiento de otro dinero, en un juego arbitrario que tiene un mérito productivo nulo para la sociedad. Aún así, sin importar la intención de Smith, la puerta para tales advenimientos, aparentemente anómalos, quedaba bien abierta por un principio fundamental de esta teoría. El dinero es tratado como un producto en sí y por sí mismo. Hoy en día, en todas las economías del mundo, al margen del sistema social que mantengan, el dinero es buscado por el dinero mismo y nada más. La idea esencial, la cual fue misteriosamente calificada por Adam Smith con su declaración religiosa de la mano invisible, es que la búsqueda limitada y egoísta de este producto ficticio pondrá de manifiesto, por arte de magia,
el progreso y bienestar humano y social. La realidad es que el interés del incentivo monetario, o lo que algunos han denominado la secuencia monetaria del valor, se ha disociado completamente del interés vital fundamental, el cual podría titularse la secuencia vital del valor. Lo que ha pasado es que hay una completa confusión en la doctrina económica entre estas dos secuencias. Piensan que la secuencia monetaria del valor proporciona la secuencia vital del valor. Y es por lo que dicen que si se venden más productos, si crece el PIB y demás, habría un aumento del bienestar. Y podríamos tomar al PIB como nuestro indicador básico de la salud social. Ahí se nota la confusión. Se está hablando de secuencias monetarias del valor, es decir, todos los ingresos y las ganancias derivados de la venta de productos. Y están confundiendo eso con la reproducción para la vida. Así que has incorporado esto desde el comienzo. Es una confluencia completa de las secuencias monetarias y vitales del valor. Nos estamos enfrentando a un tipo de engaño estructurado, el cual se torna cada vez más letal mientras la secuencia monetaria se disocia de cualquier tipo de producción. Por lo tanto, es un trastorno del sistema y el trastorno del sistema parece ser fatal. En la sociedad de hoy en día, rara vez escucharás a alguien hablar sobre los progresos de su país o de la sociedad en función de su bienestar físico, estado de felicidad, confianza o estabilidad social. En lugar de esto, nos presentan las medidas a través de abstracciones económicas. Tenemos el Producto Interior Bruto, el índice de precios al consumidor, el valor del mercado bursátil, las tasas de inflación y otros. ¿Pero nos dice esto algo realmente valioso sobre la calidad de vida de las personas? No. Todas estas medidas tienen que ver con la secuencia monetaria en sí mismo y nada más. Por ejemplo, el Producto Interior Bruto de un país es una medida del valor de los bienes y servicios vendidos. Se afirma que esta medida está relacionada con la calidad de vida de la población de un país. En Estados Unidos, el negocio de la salud representó más del 17% del PIB en el año 2009, suma que asciende a más de 2,5 billones gastados. Por lo tanto, creó un efecto positivo en esta medida económica. Y basándonos en esta lógica, sería aún mejor para la economía de Estados Unidos si los servicios de salud aumentaran más todavía, quizás a 3 billones de dólares o a 5 billones, ya que generaría más crecimiento, más trabajos, y por lo tanto los economistas se jactarían de esto como un aumento en la calidad de vida de su país. Pero espera un minuto. ¿Qué representan realmente los servicios de salud? Pues gente enferma y muriéndose. Así es, cuantas más personas enfermas haya en el país, mejor estará la economía. Ahora bien, eso no es una exageración o una perspectiva cínica. De hecho, si retrocedemos lo suficiente, entenderás que el PIB no solo no refleja la salud pública o social real en cualquier nivel tangible. Es, de hecho, principalmente una medida de ineficiencia industrial y degradación social. Y cuanto más lo veas aumentar, peor se pondrán las cosas en lo que respecta a la integridad personal, social y medioambiental. Tienes que generar problemas para generar ganancias. No hay beneficios económicos bajo el paradigma actual por salvar vidas, por devolver el equilibrio al planeta, por tener justicia y paz o algo por el estilo. Simplemente no hay ganancias ahí. Hay un viejo dicho, aprueba una ley y crea un negocio. Ya sea que crees un negocio para un abogado o para lo que sea. Así que, de hecho, la delincuencia crea negocio, igual que la destrucción crea negocio en Haití. En la actualidad, tenemos aproximadamente 2 millones de personas en prisión en Estados Unidos, y de todas ellas, muchas están en prisiones administradas por corporaciones privadas. Corporación de Correccionales de América, Wackenhut, que cotizan sus valores en Wall Street basándose en la cantidad de personas que están en prisión. Eso es enfermizo. Sin embargo, es un reflejo de lo que este paradigma económico demanda. De modo que, ¿qué demanda exactamente este paradigma económico? ¿Qué es lo que mantiene nuestro sistema económico en movimiento? El consumo. O siendo más precisos, consumo cíclico. Cuando analizamos las bases de la economía clásica de los mercados, nos quedamos con un patrón de intercambio monetario, al que simplemente no se le puede permitir detenerse, ni siquiera desacelerarse considerablemente, si la sociedad como la conocemos tiene que mantenerse en funcionamiento. Hay 3 actores principales en el escenario económico: el empleado, el empleador y el consumidor. El empleado vende su trabajo al empleador por un sueldo.
El empleador vende sus servicios de producción y por ende bienes al consumidor a cambio de ganancias. Y el consumidor, por supuesto, es simplemente otro papel del empleador y el empleado, gastando de vuelta al sistema para permitir que el ciclo de consumo continúe. En otras palabras, el sistema de mercado global se basa en la suposición de que siempre habrá suficiente demanda de producto en una sociedad para hacer circular suficiente dinero a un ritmo que pueda mantener vivo el proceso de consumo. Y cuanto más alta la tasa de consumo, mayor es el así llamado crecimiento económico que asume, y así la máquina sigue. Pero espera, yo creí que la economía debía servir para, no sé, economizar. ¿No tiene el término en sí que ver con la preservación, la eficiencia y la reducción de desperdicio? Entonces, ¿cómo es que nuestro sistema, que exige consumo, y cuanto más mejor, preserva eficientemente o economiza en absoluto? Bueno, no lo hace. La intención del sistema de mercado es, en realidad, exactamente lo contrario de lo que una economía real debería hacer, que es orientar de manera eficiente y conservadora los materiales para la producción y distribución de bienes vitales. Vivimos en un planeta finito con recursos finitos, donde, por ejemplo, el petróleo que utilizamos llevó millones de años en crearse, donde los minerales que usamos llevaron billones de años en crearse. Así que tener un sistema que deliberadamente promueve la aceleración del consumo por el bien del supuesto crecimiento económico es pura locura ecocida. Ausencia de desperdicio. Eso es la eficiencia. ¿Ausencia de desperdicio? Este sistema es más derrochador que todos los sistemas existentes en la historia del planeta. Cada nivel de organización vital y sistema vital está en un estado de crisis, desafío, decadencia o colapso. Ninguna publicación revisada por expertos en los últimos 30 años te dirá algo diferente. Que todo sistema vital está en decadencia, así como programas sociales, también nuestro acceso al agua. Intenta nombrar cualquier medio de vida que no esté amenazado y en peligro. No puedes. Realmente no hay ninguno, y eso es muy, muy preocupante. Pero ni siquiera hemos descubierto el mecanismo de la causa. No queremos enfrentar el mecanismo de la causa, solo queremos seguir adelante. Sabes entonces que ahí está la locura, cuando sigues haciendo la misma cosa una y otra vez, aunque claramente no funciona. Entonces realmente estás enfrentándote no a un sistema económico, me atrevería a decir que a un sistema antieconómico. Hay un viejo dicho que dice que el modelo de mercado competitivo busca crear la mejor mercancía posible al menor precio posible. Este enunciado es esencialmente el concepto de incentivo que justifica la competencia del mercado basada en la suposición que el resultado es la producción de bienes de más alta calidad. Si yo fuera a construir una mesa desde cero, naturalmente la construiría con los mejores y más duraderos materiales posibles, ¿cierto? Con la intención de que dure tanto como sea posible. ¿Por qué querría hacer algo pobre, sabiendo que con el tiempo lo tendría que hacer de nuevo y gastar más materiales y energía? Bueno, tan racional como puede parecer en el mundo físico, cuando se trata del mundo mercantil, no solo es explícitamente irracional, ni siquiera es una opción. Es técnicamente imposible producir lo mejor de algo si una compañía debe mantener un margen competitivo y, por lo tanto, seguir siendo asequible para el consumidor. Literalmente, todo lo creado y puesto a la venta en la economía global es inmediatamente inferior en el momento en que se produce, ya que es una imposibilidad matemática el hacer los productos más científicamente avanzados, eficientes y estratégicamente sostenibles. Esto se debe al hecho de que el sistema de mercado exige que la rentabilidad o la necesidad de reducir los gastos existe en todas las etapas de la producción, desde el costo de la mano de obra al costo de materiales, embalaje, etc. Por supuesto, esta estrategia competitiva es para asegurarse que el público compre sus productos en lugar de otro producto competidor, quien está haciendo exactamente lo mismo para hacer que sus productos también sean competitivos y accesibles. Esta inmutable consecuencia derrochadora del sistema podría denominarse obsolescencia intrínseca. Sin embargo, esta es solo una parte de un problema mayor. Uno de los principios fundamentales que rigen la economía de mercado, que no encontrarás en ningún libro de texto, dicho sea de paso, es la siguiente. Nada de lo producido se puede permitir durar más de lo que puede ser soportado para continuar el consumo cíclico. En otras palabras, es fundamental que las cosas se averíen, que fallen y expiren dentro de cierto tiempo. Esto se llama obsolescencia programada.
lo cual es la columna vertebral de la estrategia subyacente del mercado de todas las existentes corporaciones productoras. Mientras muy pocos, por supuesto, admitirían categóricamente tal estrategia, lo que hacen es enmascararla dentro del fenómeno de la obsolescencia intrínseca que acabamos de discutir, a menudo ignorando o incluso suprimiendo nuevos avances en la tecnología que podrían crear un producto más sostenible y duradero. Entonces, por si no fuera suficientemente derrochador que el sistema inherentemente no pueda permitir que se produzcan los productos más duraderos y eficientes, la obsolescencia programada reconoce deliberadamente que cuanto más tiempo esté operativo un producto, peor es para el mantenimiento del consumo cíclico y, por lo tanto, del mismo sistema de mercado. En otras palabras, la sostenibilidad del producto es en realidad inversa al crecimiento de la economía. Y por lo tanto hay un incentivo directo y reforzado para asegurar que la vida útil de cualquier producto dado sea corta. Y de hecho, el sistema no puede operar de ninguna otra manera. Un vistazo al mar de vertederos que actualmente se extienden por el mundo muestra la realidad de la obsolescencia. Hoy en día hay miles de millones de teléfonos móviles, ordenadores y otras tecnologías de fabricación barata, todas llenas de materiales preciosos de difícil extracción, como el oro, el coltán, el cobre, que ahora se están pudriendo en grandes montones por lo general, debido al simple mal funcionamiento o a la obsolescencia de pequeñas partes que en una sociedad conservadora posiblemente podrían repararse o actualizarse prolongando la vida del producto. Desafortunadamente, por eficiente que eso pueda parecer en nuestra realidad física, viviendo en un planeta finito, con recursos finitos, es rotundamente ineficiente con respecto al mercado. Para ponerlo en una frase, la eficiencia, la sostenibilidad y la preservación son los enemigos de nuestro sistema económico. Del mismo modo, así como los bienes físicos necesitan ser producidos y reproducidos constantemente sin importar su impacto ambiental, el sector de los servicios opera con la misma lógica. El hecho es que no hay beneficio monetario por resolver cualquier problema que exista actualmente en dicho sector. A fin de cuentas, lo último que la institución médica realmente quiere es curar las enfermedades como el cáncer, lo cual eliminaría innumerables empleos y billones de ingresos. Y ya que estamos en este tema, el crimen y el terrorismo son buenos en este sistema. Bueno, al menos económicamente, pues da empleo a la policía, generando productos de valor elevado para la seguridad, sin mencionar el valor de las cárceles, que son propiedades privadas, con fines de lucro. ¿Y qué hay de la guerra? La industria de la guerra en Estados Unidos es un gran impulsor del PIB, una de las industrias más lucrativas, produciendo armas de destrucción y muerte. El juego favorito de esta industria es hacer estallar las cosas para luego ir y reconstruirlas, por ganancias. Hemos visto esto con los contratos excepcionales de miles de millones de dólares hechos de la guerra de Irak. El resultado final es que los atributos socialmente negativos de la sociedad se han convertido en operaciones positivamente recompensadas por la industria, y cualquier interés por la resolución de problemas o la sostenibilidad medioambiental y la conservación es intrínseco.